hermanos. Bueno, vamos a comenzar esta mañana el mensaje del día de hoy. Queremos invitarles, hermanos, para que abran sus Biblias al libro de los Salmos, capítulo 122. Y vamos a estar buscando el versículo 8 para dar inicio a nuestro mensaje de esta mañana. Cuando lo encuentren, hermanos, nos ponemos de pie para leer con reverencia la santa palabra de Dios, ya que estamos aquí todos reunidos aquí en la iglesia. Agradezco a Dios por cada uno de ustedes, hermanos, que a pesar del frío están aquí en esta mañana. Que Dios bendiga su esfuerzo y Dios premie, hermanos, la valentía de todos ustedes. Amén. Cuando lo tengan, hermanos, vamos a leer el versículo 8 y pues leemos el 9 también para entender el pasaje. Dice así: por amor de mis hermanos y mis compañeros hablaré ahora paz de ti. A causa de la casa de Jehová nuestro Dios, buscaré mi bien para ti. El bien para ti. Así que vamos a orar al Señor, hermanos, que Dios nos ayude a entender el pasaje que acabamos de leer. Yo creo que es importante la comprensión de lo que leemos. Y hemos leído un pasaje muy interesante, muy importante, que nos ayuda, hermanos, a comprender lo que Dios tiene para nosotros. Vamos a orar al Señor primeramente. Padre, damos gracias en esta mañana por el privilegio de poder estar aquí en esta mañana. Gracias por el cuidado que has mostrado para con nosotros durante cada día de la semana y especialmente en estos días, Señor, que hemos estado experimentando todo este frío que ha llegado a nuestra área. Pedimos, Señor, bendigas a los hermanos que hacen el esfuerzo para venir a esta tu casa de oración. Bendiga sus vidas. Señor, que al volver a casa vayamos con tu bendición y con tu protección también, Padre. Úsame en esta mañana al predicar tu palabra. Habla a través de mi boca y recibe toda la honra y toda la gloria. Te lo pido en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Pueden tomar asiento, hermanos. El versículo 8 es el contexto del versículo 6, que dice: pedid la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Noten las palabras, hermanos. Aquí hace referencia el salmista de la bendición, la prosperidad que vendrá en la vida de aquellos que aman al Señor, los que aman a Dios, los que aman Jerusalén, los que aman el pueblo de Dios. Haya paz en tu antemuro y descanso en tus palacios. Y el 8: por amor de mis hermanos y mis compañeros, hablaré ahora paz de ti. Por amor a mis hermanos. En esta mañana, hermanos, queremos hablar acerca de los verdaderos hermanos. Los verdaderos hermanos nunca dejan de amarse. Vamos a hablar acerca de eso esta mañana, porque francamente, hermanos, es importante que entendamos lo que la Biblia nos enseña acerca del verdadero amor que debe existir entre los hermanos. Como hermanos en Cristo, debemos de aprender de amarnos también. Por eso es que vamos a hablar, a tomar ese tiempo para hablar acerca de esto, porque las familias cristianas deben de comenzar por amarse entre ellos mismos, para que cuando se relacionen con los demás hermanos, sepan cómo amarse también. Porque es muy importante que el amor de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, esté en la vida de todos nosotros. Así que en esta mañana vamos a tomar este hermoso tiempo, hermanos, para hablar sobre esto. Y vamos a verlo a la luz de la palabra de Dios. A veces nosotros, cuando hablamos del predicador, a veces el predicador trae sus ideas, trae sus pensamientos, comparte sus filosofías, sus maneras de pensar. Y si son buenos las ideas y son buenos los pensamientos, pues está bien. Queremos escuchar al predicador. Pero, hermano, lo que hace más efecto en nuestra vida y lo que realmente tiene peso en nuestra vida es lo que dice Dios. No lo que dice el predicador, no lo que dice el pastor, pero sí lo que dice Dios. Y lo que está en la Biblia es lo que dice Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Así que vamos a tomar el tiempo para ver lo que dice la Biblia al respecto. ¿Qué dice la palabra de Dios sobre el amarse? Los hermanos deben de amarse, hermanos. O vamos a decirlo como el tema que tenemos esta mañana. Los verdaderos hermanos nunca dejan de amarse. Nunca dejan de amarse. Es increíble cómo el diablo ha venido a meter, como decimos, meter su cuchara entre las familias y ha distanciado a los hermanos carnales y también a los hermanos espirituales. Se han hecho muchas divisiones en las iglesias, hermanos, por causa de que
permitieron que el diablo viniera a estropear el gran amor que debe existir entre unos y otros. Así que para entender todo esto, hermano, quiero que comencemos viendo lo que dice la palabra del Señor, hermanos, en el capítulo 12 de Romanos. En el Nuevo Testamento, vamos al Nuevo Testamento, busquemos el capítulo número 12 y luego también busquemos el versículo número 10. Capítulo 12, verso 10, hermanos, donde dice: amándoos los unos a los otros con caridad fraternal. La palabra fraternal hace referencia a amor de hermanos. Nosotros debemos de amarnos los unos a los otros con amor de hermanos, con el amor de hermanos. Esto es importante porque el amor de los hermanos debe ser tan fuerte que no importa las cosas que sucedan, deben de seguirse amando. Por eso dice el versículo que debemos de amarnos como hermanos, previniéndoos con honra los unos a los otros. Es interesante este texto, hermanos, cómo nosotros debemos de protegernos y cuidarnos los unos a los otros, solamente respaldados por el grande amor que nos tenemos. El amor es necesario, el amor es esencial en la vida de todos nosotros, porque necesitamos, hermanos, necesitamos amarnos los unos a los otros con el amor con que Cristo nos amó a nosotros. Por eso dice el apóstol Pablo a los romanos: ámense los unos a los otros con amor fraternal, con amor de hermanos. Es increíble cómo los hermanos anden como perros y gatos peleando los unos con los otros. Es increíble. ¿Y sabe usted por qué, hermanos? Lo acabo de explicar hace un momento. Porque le permitimos al diablo estropear nuestro amor. El amor que debe de existir entre los hermanos, el diablo vino y vino a romper ese vínculo que había entre los hermanos. Y ahora, en lugar de amarse, se pelean los unos con los otros. Y el Señor dice que debemos de aprender a amarnos los unos a los otros, porque es un mandato de Dios. En el capítulo 4 de la primera carta de Pablo a los tesalonicenses, como mencioné, vamos a ver varios pasajes, hermanos, porque es importante saber lo que dice la Biblia. Lo que dice el Señor, capítulo 4, versículo 9. Mira lo que dice: mas acerca de la caridad fraternal, del amor de hermanos, no habéis menester, no tenéis necesidad que os escriba. Ahora, ¿por qué Pablo les dice a los tesalonicenses que de este tema no necesitan que yo les dé información? El texto lo explica, dice: porque vosotros mismos, ustedes mismos, ¿qué dice? Habéis aprendido de Dios que os améis los unos a los otros. Esto es un sentir natural, algo que Dios puso en el corazón de los seres humanos. Hermanos, los padres no tienen que tomar una clase con sus hijos desde que nacen para enseñarles a amarse los unos a los otros. Eso viene por la naturaleza, naturalmente. Dios lo colocó en el cerebro de los seres humanos, en el corazón de los seres humanos, hermanos, para que nos amemos como hermanos. Estamos en familia. Nace el primer bebé, luego viene el segundo y el tercero y todos los que Dios nos dé, como dijo una vez alguien. Pero cuando nacen los hijos, ellos se miran como hermanos. Ellos naturalmente así se ven. Se aprecian, se aman porque son hermanos. Por eso dice Pablo, no tengo que darles una cátedra de instrucción sobre el amor entre unos y otros, porque ustedes lo aprendieron solitos. ¿Y lo aprendieron de quién? De Dios, que es nuestro creador. Él fue el que nos creó, hermanos, y Él colocó en nuestro cerebro de que nosotros entendiéramos que esa persona que vive con nosotros en casa es nuestro hermano. Y debemos de amarnos como hermanos. Así que los hermanos en Cristo no necesitamos una clase, una conferencia para enseñarnos a amarnos los unos a los otros. Naturalmente lo traemos desde que Dios nos dio la vida, hermanos. Que debemos de amarnos. Ese es el plan de Dios y Dios lo colocó en el corazón de los seres humanos. Solamente que cuando le permiten al diablo, vuelvo a repetirlo, vamos a repetirlo varias veces para que seamos conscientes de que no porque Dios colocó el amor por los unos por los otros, nos vamos a amar fácilmente los unos a los otros, porque tenemos un enemigo en común. El diablo se mete en la vida de todas las personas para estropear lo que Dios hizo en la vida de nosotros los cristianos. Por eso dice Pablo, a ustedes no tengo que explicarles más porque ustedes lo aprendieron de por sí mismos y lo aprendieron de Dios.
Ahora bien, me gusta esta expresión de Pablo, aprender, porque nosotros aprendemos que hay algo que Dios colocó en nuestro corazón que se llama amor, y debemos de amarnos los unos a los otros. Está ahí, naturalmente Dios lo puso ahí, hermanos, y debemos de aprender a usar ese motorcito que Dios colocó para poderlo hacer funcionar, para amarnos los unos a los otros. Ahora quiero que vea otro pasaje en la primera carta de Pedro, capítulo 1. Primera carta de Pedro, vaya ahí por favor. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Busque el 22, por favor. Mira lo que dice aquí la santa palabra de Dios. Dice, habiendo purificado vuestras almas. Quiero que vaya anotando esto, hermanos, porque el apóstol Pablo comienza diciendo a los romanos, ámense los unos a los otros, con amor de hermanos. Y luego le dice a los tesalonicenses, ustedes no necesitan que les explique mucho sobre el amor fraternal, porque eso lo aprendieron de Dios. Ahora bien, sabemos que tenemos eso, que está en nosotros, pero dice Pablo, hermanos, a Pedro aquí en la primera de Pedro, capítulo 1, verso 22, dice, habiendo purificado vuestras almas en la obediencia de la verdad por el Espíritu, en caridad hermanable, sin fingimiento, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Ahora noten aquí que Pedro está diciendo, hermanos, que hay un proceso que va a venir en nuestra vida para poder lograr con efectividad amarnos los unos a los otros. Hay un proceso que va a tener que ocurrir. Y esto, dice Pedro, que va a ser necesario que le permitamos al Espíritu de Dios que controle nuestra vida para podernos amar los unos a los otros. Ya naturalmente nosotros podíamos amarnos, pero ahora, hermanos, tenemos la fuerza, el poder del Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros para poder lograr amarnos tal como Dios quiere. El versículo dice, nuevamente lo voy a leer, hermanos, para entenderlo. El versículo comienza diciendo, habiendo purificado vuestras almas. Noten la palabra purificar. Purificar quiere decir que lo ha limpiado más. Ya el amor estaba ahí, pero el Señor está purificándolo por medio de su Espíritu. Dice el versículo, hermanos, vuelvo a leer, dice, purificando vuestras almas en la obediencia de la verdad por el Espíritu. Estamos obedeciendo la verdad por el Espíritu. ¿Y qué es lo que estamos haciendo en la obediencia del Espíritu? En caridad hermanable, sin fingimiento. Ahí es donde comienza operando el Espíritu de Dios en nuestras vidas. ¿Qué es lo que comienza a hacer el Espíritu de Dios en nosotros? Comienza a hacer que nosotros nos amemos entrañablemente, hermanos, de corazón puro, que sea un amor verdadero, no un amor fingido, de ese que solo son palabras. Hermano, hermana, yo te amo mucho. Así, pero ¿qué estabas diciendo el otro día? ¿Qué fue lo que hiciste la vez pasada? ¿Me entiende? Cuando nos amamos de corazón puro, como dice el texto, hermanos, de un corazón entrañable, de corazón puro, estamos hablando de que nosotros amamos a la persona sea como sea. Porque todos cometemos errores, todos tenemos defectos. Y el verdadero amor, el amor de Dios, hace que nosotros podamos, hermanos, sobrellevar todas esas cosas. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Quiero que vea, hay otro versículo, hermanos, en el capítulo 3 de esta misma carta. Ahora el capítulo 3, el versículo 8. Mire lo que dice acá la palabra de Dios. El versículo 8. Pedro, les acaba de explicar acerca de las relaciones positivas entre marido y mujer. Le explica que las mujeres deben de obedecer a los maridos, honrándolos, y luego dice que el marido debe de tratarla a ella como a vaso más frágil. Esa es la manera que Pedro le explica a las parejas cómo deben de relacionarse, hermanos, por amor los unos por los otros. Y luego le explica por qué deben de ser así, para que vuestras oraciones no sean impedidas, para que no tengan ningún impedimento. Y el versículo 8 dice, y finalmente, sed todos de un mismo corazón, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Esto es lo que se espera de toda persona, hermanos, que ha depositado su fe y su confianza en el Señor Jesucristo. Una vez que ya
una persona se ha convertido al Señor Jesucristo, se espera que esa persona ahora puedan amarse, como dice el texto, hermanos, que puedan amarse con el amor, hermanos, el amor de hermanos fraternalmente, que se amen como hermanos. Los hermanos se cuidan, se protegen. Los hermanos están los unos por los otros. No son sus enemigos, son sus hermanos. Amén. Así que realmente lo que necesitamos es que el Espíritu de Dios controle nuestras vidas, hermanos. Por eso dice el texto, finalmente sed todos de un mismo corazón, que todos sean compasivos y que se amen los unos a los otros fraternalmente como hermanos, que sean misericordiosos, que sean amigables. Todas esas cosas son necesarias en la vida de todos nosotros para poder llevar adelante y levantar en nuestro corazón y en nuestras vidas el amor de Dios. En otras palabras, lo que Dios está esperando de nosotros es que cuando nosotros caminemos, seamos el amor andante. Que Dios pueda ver en nosotros y los demás puedan ver en nosotros el amor verdadero del Señor. Hay otro versículo, hermanos, está en capítulo 4 de esta misma carta, el versículo 8 también. Mira lo que dice acá la palabra de Dios. El versículo 8 dice: y sobre todo, tened entre vosotros ferviente caridad, ferviente amor. Un amor ferviente quiere decir un amor vivo, real, entusiasta, un amor que realmente es verdadero. Y dice la razón por qué debemos tener ese amor tan ferviente. Porque la caridad, porque el amor, ¿qué dice en su Biblia, hermanos? Cubrirá. Ahora quiero que noten esa palabra, está hablando en futuro. No está hablando en presente, sino está hablando en futuro. El día de mañana, cuando aquel te haga algo a ti, o haga algo que te ofenda, si tú tienes verdadero amor por esa persona, dice que tu amor cubrirá, ¿qué cosa, hermanos? Multitud de pecados. Todas esas cosas que te haga la otra persona. Si usted lo ama verdaderamente, se lo perdonará. Fíjese la diferencia entre el que ama y el que no ama. El que ama, hermanos, puede soportar todas las cosas que le hagan. Las injurias, las burlas, las críticas, los desengaños. Lo puede soportar. El que ama, el que tiene el amor de Dios, puede soportar eso. Cuando uno ama, hermanos, no importa todas las cosas y errores que cometa la otra persona, lo sigue amando. Pero cuando no lo ama, hasta la sonrisa de la otra persona le cae mal. ¿Sí sabían eso, hermanos? Solo porque no puede amar. Nada más al mirarlo, no, ya se le revolvió el estómago. Porque no lo ama. Pero si lo amara, no me gusta cómo luce, no me gusta la ropa que usa, no me gustan las palabras que usa, no me gusta su comportamiento. Pero como lo amo, pues lo perdono. Así es. Esa es la manera. Mire, si pudiéramos compararlo, por supuesto no nos podemos comparar, pero si pudiéramos compararlo con el amor de Dios, Dios, ¿qué espera, hermanos, para amarnos a nosotros? Él espera que nos comportemos bien. ¿Acaso Dios está esperando que nosotros tengamos un buen comportamiento, que seamos buenas personas, que seamos buenos cristianos para podernos amar? No. La Biblia dice que Él nos amó aun cuando nosotros éramos pecadores. Con todo y nuestros pecados, Él todavía nos amó. No importa, hay algunos que dicen que no es verdad, que eso no es cierto. Pues mi Biblia dice que sí. Que Dios nos amó de tal manera que mandó a su Hijo unigénito para que muriera en la cruz por nosotros, para que todo aquel que creyera en Cristo no se perdiera, sino que tuviera vida eterna. Así dice la palabra de Dios. Ese es el grande amor de Dios. Por eso dice Pedro aquí, hermanos, que el amor cubrirá multitud de pecados, multitud de faltas. Es la razón por qué hay pastores que duran en el púlpito años y años de pastores. Porque la congregación le perdonan todas las cosas que el pastor hace. Que hace muchas cosas que a la congregación no le gusta. ¿Y sabe por qué la congregación soporta todo eso? Porque aman al pastor. Porque lo aman. ¿Y sabe usted por qué el pastor está en el púlpito por años y años con la misma gente?
cabezones que no hacen caso, que él ya se acabó la voz predicando y enseñando y la gente no cambia. ¿Sabe por qué? Porque el pastor los ama. El amor cubrirá multitud de faltas, multitud de pecados, hermanos. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Estamos en la primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Así que es importante este texto, hermanos. En la primera de Juan, capítulo 3, vaya ahí, por favor. Hay otro pasaje, hermanos, que quiero que veamos porque estamos procurando ver todo lo que dice Dios. Y no, por supuesto, no alcanzaremos, hermanos, a leer todos los pasajes que la Biblia nos hablan acerca de este gran amor de Dios que debe estar en nosotros. Capítulo 3, por favor, versículo 11. Primera de Juan, capítulo 3, verso 11, donde dice: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. ¿Cuál es el mensaje que hemos escuchado desde el principio? ¿Desde cuál principio, hermanos? ¿Cuál es el principio? Desde el primer día que conocimos a Cristo. Yo creo que ya sabíamos eso, hermanos. Antes de conocer a Cristo, ya Dios nos había puesto eso en la mente, lo había puesto en el corazón. Naturalmente sabíamos que debíamos de amarnos, pero no lo hacíamos. No lo hacíamos, hermanos, porque éramos desobedientes a la verdad de Dios. Cuando venimos a Cristo, entonces comenzamos a tomar seriedad en el asunto. Y ahora, después de que conocimos a Cristo, dice Juan, desde el día que creíste, desde que conociste a Cristo, desde ese momento en adelante nosotros hemos sabido que debemos de amarnos los unos a los otros. Cada vez que el pastor predica nos habla que debemos de amarnos los unos a los otros. El mensaje de la Biblia a través de sus páginas, hermanos, es que nos amemos los unos a los otros. Cristo dijo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. No, el Señor no vino, hermanos, a fomentar la guerra, el pleito los unos contra los otros, sino más bien el que aprendiéramos a amarnos los unos a los otros. Por eso dice el texto, hermanos, claramente que el mensaje que nosotros escuchamos desde el principio fue que nos amemos los unos a los otros. Y le explica, dice: no como Caín. Acuérdense que Caín era el primer hijo de Adán y Eva, que era del maligno. ¿Quién era? ¿De quién era Caín? Del maligno. No dice que era de Adán y de Eva. Dice que, en otras palabras, que Caín estaba poseído, le había dado oportunidad al diablo para manejarlo a su antojo. Por eso dice que era del maligno y mató a su propio hermano. ¿Cuál es el problema de matanzas entre hermanos? Pleitos entre hermanos. En la iglesia, ¿cuál es el problema de que los hermanos se peleen? Que en la iglesia los hermanos no se puedan ver. Y que algunos se vayan de la iglesia porque se fueron peleados con alguien. ¿Cuál es la razón? La razón es que permitieron que el maligno... ¿Quién es el maligno, hermanos? El diablo. Pablo le dijo a los efesios: no deis lugar al diablo. No le des una esquinita. No dejes una sola abertura, una sola rendija, porque por ahí se mete el diablo. Estaba viendo un documental donde explican acerca de las víboras. Dice que una víbora se puede meter a una casa por a un cuarto de pulgada de una pequeña grieta. Por ahí se aplasta y se mete. Una víbora, una serpiente. Nosotros, hermanos, debemos tener cuidado, porque si le damos un pequeño lugar al diablo, se va a meter. No le des un lugar al diablo, porque va a entrar y va a comenzar a entorpecer, va a comenzar a destruir lo que Dios había levantado en ti. Dice la palabra de Dios que nosotros debemos de amarnos, que no seamos como Caín, porque Caín era del maligno y por esa razón mató a su hermano. Dice el versículo, hace una pregunta aquí el apóstol Juan: ¿y por qué causa le mató? ¿Por qué causa mató Caín a Abel? Porque sus obras eran como malas y las de su hermano justas. Siempre que hay un pleito entre unos y otros es por causa de envidia, celos. Por esa razón se pelean los hermanos. Y eso no debe existir. Por eso Pedro dijo que el amor cubrirá multitud de faltas. Hay muchas cosas que hacen los demás que no me caen bien, pero como los amo, pues les perdono lo que hacen. Es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, si nosotros somos capaces de hacer eso,
podemos nosotros lograr hacer y llevar a cabo, hermanos, lo que Dios estableció al principio. ¿Cómo? ¿Qué fue lo que Dios estableció al principio? Que nos amemos los unos a los otros. Amén. Dice el versículo 13, hermanos míos, no os maravilléis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Sabemos que somos cristianos, es lo que está diciendo Juan. Sabemos que hemos nacido de nuevo. ¿Cómo, hermanos? En que amamos a los hermanos. Si no amamos a los hermanos es que no hemos nacido de nuevo. Así de sencillo. ¿Usted quiere saber si realmente usted es cristiano? ¿Qué tanto amor tiene usted por los hermanos? O hay algunos hermanitos que le caen mal, que no los pasa. Eso es algo que está en el corazón de la gente. Y está ahí porque el diablo entró. Le dieron lugar al diablo y ahora le puso contra el hermano, contra la hermana. Y eso pues no es de Dios. Así que si nosotros somos cristianos, debemos de amar a los hermanos. El que no ama a su hermano está en muerte. Quiere decir que no es salvo. Cualquiera que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en sí. Así que es necesario saber qué dice la Biblia en cuanto al amor que debe existir entre unos y otros, entre los hermanos. En el capítulo 4 de esta misma carta, capítulo 4, un versículo muy conocido de nosotros, comenzando con el versículo 7 y el 8, dice: carísimos, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Cualquiera que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿De quién es el amor, hermanos? De Dios. Y Dios desde un principio colocó el amor entre unos y otros. Los hermanos deben de amarse. Yo recuerdo cuando manejaba el bus de la escuela, llevando a los niños a la escuela, y una ocasión se subieron a la escuela y uno de los niños, eran 4, 3 niñas y un niño. Yo recuerdo que el niño se subió llorando. Fue el último que se subió, y cuando se subió lo detuve ahí y le dije: ¿qué pasó? ¿Por qué estás llorando? Y él dijo: es que mi hermana me pegó, la hermana mayor. Le hablé a la hermana, la traje que se viniera al frente y hablé con la hermana y le dije: tú eres su hermana, él es tu hermano. Tú debes de cuidar a tu hermano, no lo debes de golpear, porque él es tu hermano. Los hermanos se cuidan, los hermanos se protegen, se aman, no se golpean, no se pelean. Pero alguien tiene que tomar el tiempo para explicarles a los niños, porque los niños, especialmente con niños que no conocen, no tienen padres que no conozcan a Dios, pues lógico, vienen ellos desorientados completamente. Pero es importante, hermanos, que nosotros conozcamos a nuestro Dios. ¿Qué dice el Señor? Amémonos, porque el amor es de Dios. Cualquiera que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Es sencilla la explicación de Juan. El verso 8. El que no ama, ¿qué pasa, hermanos, con el que no ama? No conoces a Dios. Es que yo a esa persona no la paso, no lo puedo amar. No lo ama. ¿Por qué no lo ama? ¿Por qué no amas a esa persona? No, es que no conoces a Dios. Dios te ama a ti tal como tú eres. Así es Dios. Así como usted es de gruñón, de contestón, así Dios lo ama. Él no ha puesto su amor solo para las personas que se portan bien. Su amor es para todos nosotros. Y si nosotros conocemos a Dios, debemos de amarnos. El que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios es amor. Alguien explicó muy acertadamente este texto. Dios no contiene amor. Dios es amor, es diferente. Así que ese amor de Dios, el gran amor de Dios, debe estar depositado en el corazón de todos los creyentes, de todos los cristianos, para que podamos nosotros también amar con el mismo amor a nuestros hermanos. Los verdaderos hermanos se aman entre sí, nos amamos entre unos y otros, y debemos de acrecentar nuestro amor los unos por los otros cada vez más, en el nombre y el poder del Espíritu Santo de nuestro Dios que está en nosotros. Así que sigamos, hermanos, las instrucciones dadas de nuestro Dios para poder lograr hacerlo. Con cada pasaje que hemos estado viendo esta mañana, hermanos,
nos damos cuenta cada vez más que Dios, el intento del corazón de Dios es que nosotros aprendamos a amarnos los unos a los otros. Debe haber ese amor tan cálido en nuestro corazón que deberíamos nosotros ansiar estar con nuestros hermanos. Estar con nuestros hermanos. ¿Oyó usted lo que dije, hermano? Debemos ansiar estar con nuestros hermanos. Esta mañana es una manera de nosotros comprobar que ansiamos estar aquí. Me gustó lo que me dijo la hermana Alemán hace rato cuando me llamó por teléfono a la casa. Me llamó la hermana y me pregunta, hermano, ¿va a haber culto? ¿Va a estar abierto el templo? Y dijo, pues yo preguntaba por si acaso no va a estar abierto para irme a orar ahí afuera del templo. Y yo dije a mi esposa, le dije, es que cuando amamos a los hermanos queremos estar ahí. Queremos estar ahí, no importa el frío que está haciendo. Nos hacemos un sacrificio por estar con los hermanos en la iglesia. Amamos a los hermanos. Gracias al Señor, gracias hermana por ese buen corazón. Mira el capítulo número, bueno, estamos aquí en el capítulo 4 todavía, pero brínquese hasta el versículo 20, por favor. Estamos ya para concluir, cerca de concluir, hermanos. ¿Lo tenemos? El verso 20 dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. No ande diciendo que usted ama a Dios, dice Juan, cuando usted no ama a su hermano. Usted no ama a los hermanos. No quiere estar con ellos, no quiere ir a la iglesia, no quiere estar. El día que la puerta se abre del templo, ahí están los hermanos. Y como ahí están mis hermanos, yo quiero estar con ellos. Por eso dice aquí, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, al cual ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Pregunta muy profunda. Y nosotros, verso 21, y nosotros, los cristianos, tenemos este mandamiento de Él, que el que ama a Dios, ¿qué dice, hermanos? Ame también a su hermano. Ámense, hermanos. Ámense los unos a los otros. Yo creo que es importante que dentro de las familias deben de fomentar el amor, amarse los unos a los otros. Los padres deben de enseñarle a sus hijos a amarse entre sí, entre ellos, entre unos y otros. Los padres deben de amar a sus hijos. Los hijos deben de respetar y honrar a sus padres como respuesta al amor de sus padres por ellos. Y miren la prueba del amor de los padres. Ustedes que tienen la dicha, el privilegio de ser papás, ¿qué cosa necesita su hijo o su hija que usted no haga por él o por ella como padres? Si está en su mano, si está en su alcance, ¿qué cosa usted no hace por sus hijos? ¿Por qué lo hace, hermanos? ¿A poco lo hace porque se portan de las mil maravillas? ¿Porque son los mejores hijos? No, Señor, lo hace por una sencilla razón, porque los ama. Nada más porque los ama. Su niño a veces le sale con cosas que usted casi se quiere arrancar los pocos pelos que le quedan, pero aún así usted los ama. Los ama. Hay ocasiones que los padres quieren agarrar a sus niños del cuello. Quieren acabar con la vida de ellos por cómo se comportan. Pero no lo hacen. ¿Por qué creen que los padres no lo hacen? Porque los siguen amando. El amor es más grande que el dolor que les causan los hijos a los padres. Gracias a Dios por ese grande amor que Dios nos dio para poderlo compartir, para poderlo, hermanos, dar y distribuir entre unos y otros. Amémonos los unos a los otros. Amémonos, así dijo el Señor. El amor fraternal, el último verso que le quiero dar, hermanos, está en la carta a los Hebreos, por favor. Busque el capítulo 13, mire el versículo 1 para concluir esta mañana. Hebreos 13, 1. ¿Cuál es la última recomendación que podemos tener de Dios en su palabra para este tema tan hermoso del amor de Dios en nuestras vidas, del amor hacia los hermanos? ¿Cuál es la última recomendación? Es que permanezca el amor fraternal. Los verdaderos hermanos nunca dejan de amarse. Nunca. Que hicieron, que me dijeron, pero todavía los seguimos amando.
Los amamos porque Dios dice que el amor fraternal, el amor de hermanos debe permanecer, debe continuar. Debemos de continuar amándonos como hermanos. Mire, para hacerle una comparación. En las iglesias, en nuestras iglesias, ha habido ocasiones que ha habido alguna familia que se tuvo que ir y moverse a otra parte y moverse a otra iglesia. Se fueron para otra iglesia. Ya no están en la misma iglesia donde estaban. Pero cuando los hermanos se aman, no importa que se fue para otra iglesia, todavía deben de continuar amándose. Amén. Así igualito como cuando los hijos crecen y se casan y forman su propia familia. No porque ya se casó dejamos de amarlo. No, ahora tenemos más razones por qué amarlo. Porque ahora tiene una familia. ¿Sabe por qué la Biblia menciona, por ejemplo, cuando Jacob ya estaba viejito, anciano, él hablaba de los nietos de él como sus hijos? Porque ese es el sentir de los padres por los hijos. Cuando los hijos tienen sus propios hijos, ahora tiene sus nietos, y todavía los padres los cuentan como sus hijos. Los miran como si fueran sus propios hijos, porque son sus hijos. El amor de los padres es tan grande que abarca no solo a sus hijos, sino hasta sus nietos, bisnietos y todo lo que venga en la descendencia. Ese es el verdadero amor. Por eso dice aquí el escritor de Hebreos que el amor fraternal permanezca, que nunca se acabe. Síganse amando. Ese hermano, esa hermana, esa familia que se fueron para otra iglesia, síganse amando. El día que Cristo venga, no va a venir por un cierto grupo nada más, o por una cierta iglesia local. El Señor viene por su pueblo, y Él va a levantar su pueblo de donde estén. Y el día que estemos en la presencia de Dios, estaremos todos juntos. Todos juntos. Y además de todo, ese día vamos a tener que esclarecer, Dios va a esclarecer, mejor dicho, todas las cosas que pasó en nuestro corazón. ¿Cuál es el sentir? Mira, aquí en nuestra iglesia yo he tenido esta experiencia como pastor. A través de los años sí he visto familias que se han ido de la iglesia y se han movido a otra parte. Y cada vez que yo los veo igual. Yo los sigo tratando igual, porque son mis hermanos en Cristo. Yo los sigo apreciando igual, porque siguen siendo mis hermanos en Cristo. No porque ya no están en nuestra iglesia dejaron de ser nuestros hermanos. No, Señor, siguen siendo nuestros hermanos en Cristo. Y la Biblia dice que debemos de amarnos fraternalmente y con un amor que permanezca, permanente. Así que terminemos diciendo, hermanos, si somos verdaderamente hermanos, los verdaderos hermanos nunca dejan de amarse. Que en esta mañana tomemos el tiempo para analizar muy adentro de nuestro corazón qué tanto amor tenemos por nuestros hermanos. ¿Qué tanto amamos a nuestros hermanos? ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar por nuestros hermanos? Esta mañana sacrificamos nuestro tiempo, sacrificamos, hermanos, nuestra integridad física, arriesgándonos a una enfermedad. Salimos de nuestra casa al viento frío y nos venimos al templo por amor a nuestros hermanos. Porque Dios dice que debemos de amarnos como hermanos. Si mis hermanos van a estar ahí y se van a arriesgar por mí, yo quiero estar ahí también. Porque este es el verdadero amor de los hermanos. Inclinemos nuestros rostros, cerramos nuestros ojos para concluir con una oración esta mañana. Padre Dios, damos gracias por esta bonita mañana que nos has permitido estar aquí. Rogamos, Señor, que tu palabra que sea compartido sea ese ungüento fresco que nuestras almas necesitaban. Pido, Señor, por cada familia que se ha congregado, que están aquí, para que, Señor, la bendición de tu palabra vaya con ellos. Y también, Señor, para que les guardes al salir, que tú seas con cada uno, Señor, para protección y cuidado de cada uno, Señor, al volver a nuestras casas. Ruego también, Padre, por las familias de los hermanos que no están esta mañana. Tú sabes las causas, el porqué, pero sean cuales fueren, Señor, tú simplemente trata en el corazón de nuestros hermanos. Padre, que el amor de los hermanos crezca cada vez más. Que nos amemos los unos a los otros con el amor fraternal, con ese amor que tu palabra dice que debe estar tan activo y tan fuerte, que cualquier cosa que haga el otro hermano
podamos perdonarlo y podamos sobrellevarlo, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Mi Dios, gracias por esta bonita mañana, por permitirnos haber venido a escuchar tu palabra. Llévanos con bien, guárdanos en tu preciosa mano, protégenos de cualquier percance en el camino, y que, Padre, continuemos en el resto de esta semana depositando nuestra confianza, nuestra fe en ti, en lo que tú seguirás haciendo con cada uno de nosotros. Bendice la obra, bendice a los hermanos, bendice a los misioneros, a los enfermos que están en cama. Sé con cada uno de todos ellos, en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén, Señor, y amén. Amén, hermanos.